Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores asambleístas. Estamos ya en el momento para ir cerrando esta ley de cultura, un entregable que debemos a la ciudadanía desde la época de desarrollo y de aprobación de la Constitución, y creo que el análisis del veto nos permitirá tomar la mejor decisión para poder dar un entregable favorable a la ciudadanía en el sentido de garantizar el cumplimiento a los derechos culturales, que es básicamente el sentido de toda la ley. Voy a ir brevemente, porque el informe ha sido leído, los y las asambleístas también habrán hecho la revisión correspondiente, pero voy a ir brevemente sobre un resumen de lo que consiste este veto de la Ley de Cultura, también para que la ciudadanía nos siga un poco el debate que lo estamos teniendo al interior de esta asamblea. La Ley de Cultura ha recibido 21 observaciones del Ejecutivo, esto es lo que se llama una objeción parcial desde el Ejecutivo, 21 observaciones, de las cuales 4 corresponden a observaciones de forma, es decir, se han cambiado algunas palabras sin cambiar el sentido, sino nada más que la presentación del texto, y 17 observaciones de contenido. Dentro de estas 17 de observaciones de contenido de la Ley de Cultura, vale la pena señalar que hay 8 observaciones relacionadas con el manejo del patrimonio. El Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, que se lo ratifica en este texto, pues actualmente viene funcionando una entidad, pero ahora se lo homologa con los otros institutos. Este instituto tiene algunas atribuciones y algunas obligaciones también que realizar, y dentro de estas entonces se están haciendo 8 observaciones al tema patrimonial. 3 observaciones que hemos recibido tienen que ver con el sistema de incentivos y también con una modificación pequeña que se ha hecho al manejo del fondo para cultura. 3 observaciones tienen que ver con la estructura institucional y una que es la reformatoria única, que tiene que ver con el Instituto de Idiomas y Saberes Ancestrales. En las observaciones de las que me voy a detener básicamente son aquellas que tienen que ver con el patrimonio, porque todas las observaciones, y por eso estamos argumentando aquí desde la comisión, como ya dice el informe, un allanamiento a estas observaciones. A 20 de las 21 nos estaremos allanando, estamos sugiriendo el allanamiento. Estas observaciones que tienen que ver con el patrimonio, básicamente le dan garantías al ciudadano o a la ciudadana que tenga un bien patrimonial, para que por un lado pueda tener financiamiento para poder mantenerlo y cumplir así con este encargo y esta responsabilidad colectiva. También se le está dando atribuciones al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para tomar decisiones sobre la suspensión de obra en la medida en que ésta vaya encontrándose con algún bien patrimonial, pero por supuesto la observación que hemos acogido es que no sea una detención total de la obra, sino parcial y específicamente en la zona en donde se la encuentre. En cuanto al artículo 54, que es uno de los que modifican estas objeciones del Ejecutivo, se señala, por ejemplo, que los bienes y objetos pertenecientes al patrimonio cultural nacional, señala edificaciones, conjuntos arquitectónicos y los va enumerando, pero aquellos que corresponden también a la época colonial y republicana construidos hasta 1940. Aquí hacemos una precisión y acogemos la objeción en el sentido de que siempre y cuando éstas contengan un valor cultural e histórico que sea menester proteger. En el régimen transitorio de protección, en el artículo 61, se señala que cuando se trata de una declaratoria de patrimonio cultural, se deberá, desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, comenzar de oficio esta transición hacia el régimen de protección. Pero este acto, y aquí es donde entra la objeción, podrá conllevar, le da una potestad al Instituto, esta aplicación de una manera transitoria hasta por 2 años, de tal manera que el sector privado, la persona o la entidad jurídica que es dueña de este bien patrimonial no necesariamente se somete automáticamente al régimen de protección, sino que tendrá un proceso de transición. De los bienes que se encuentran en el artículo 63, bienes del patrimonio que se encuentran en riesgo, se señala y se hace una inclusión de que en el caso de duda de que un bien pertenezca al patrimonio cultural nacional, se estará resuelto por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Aquí se elimina una disposición que hablaba de un porcentaje de reducción sobre el precio comercial, porque estas decisiones ya más específicas y particulares corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 66, que tiene que ver con la obligación de protección de los bienes de patrimonio cultural nacional, hemos aligerado en este caso
hemos incentivado, y esto es bien importante, la protección de los bienes de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque se señala que para aquellas personas, aquellas entidades que tienen un bien patrimonial, puedan también lograr su mantenimiento mediante el financiamiento desde el Estado. Esta es una inclusión que se hace. Para este fin, las instancias del Estado pondrán a disposición de las personas naturales opciones de financiamiento. Hablamos ya de la prohibición de destrucción este es del artículo 67, la prohibición de destrucción de los bienes del patrimonio cultural nacional, y aquí esto se le da una potestad al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que es la observación que hemos trabajado, para desclasificar previamente un bien del inventario de bienes del patrimonio cultural nacional, y solo bajo esta desclasificación podrá ser alterado, destruido total o parcialmente. Es decir, ahí también se va compartiendo responsabilidad y es el ente técnico el que va tomando esta decisión de la destrucción o de la alteración si fuera del caso. El artículo 73 de la tramitación de la solicitud de restauración, rehabilitación y refuncionalización de edificaciones del patrimonio cultural nacional, se estaba señalando aquí que deben existir autorizaciones para que esto pueda ocurrirse, y estamos incluyendo aquí, acogiendo esta objeción, que se tramitarán ante el Gobierno Autónomo Descentralizado de régimen especial competente, quienes deberán notificar al ente rector de la cultura y el patrimonio de manera periódica las autorizaciones emitidas para intervenciones en bienes del patrimonio cultural. Es decir, se podrá llevar un registro desde el ente, desde el instituto, pero quienes estarán tomando las decisiones serán los gobiernos autónomos descentralizados. Un balance entre la descentralización operativa y la concentración de información que vale para mantener en una base de datos o mantener un sistema de información informado y de manera adecuada. Ya hablamos de los trabajos en el suelo y en el subsuelo, eso está en el artículo 77 y tiene que ser concurrente con el artículo 85. Aquí se está hablando de que se suspende la parte pertinente de la obra, esa es la inclusión que se ha hecho, anteriormente se suspende la obra. Poníamos como ejemplo el caso del Metro de Quito, en donde la obra tiene una longitud de 39 kilómetros, pues no se estará suspendiendo toda, sino aquella específicamente en donde se encuentre la posibilidad de encontrar algunos restos de valor patrimonial para la ciudad. Esos son básicamente los que tienen que ver con el patrimonio, y me referiré a aquellos que tienen que ver con la institucionalidad. Y aquí estaré hablando de la referencia que se hace, las potestades para el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el sentido en que será el Ministerio quien aprobará los estatutos de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cultura. Esta es una articulación que se hace entre entes públicos y privados, y aquellos privados que reciban fondos públicos. Los públicos son automáticamente miembros, pero como también los gobiernos autónomos descentralizados son públicos que estarán en el sistema, se les excluye, por supuesto, de la aprobación de los estatutos. Finalmente, en lo que tiene que ver con las elecciones de la Casa de la Cultura, que es del artículo 162, en donde también hemos modificado, se estaba hablando en la versión que salió de la Asamblea, que la elección para los representantes de los artistas, gestores culturales y ciudadanos miembros de la Asamblea Provincial para el directorio provincial se harían por colegios electorales. Estamos cambiando para hacerla de manera universal, es decir, no habrán por grupos, sino que la Asamblea o la ciudadanía que se acerque a la votación determinará entonces de un grupo de candidatos quienes lo representarán. Será entonces una elección de carácter universal. Estos son básicamente los artículos a los cuales nos estamos allanando en la objeción. Vale la pena señalar la disposición transitoria 15ª, aquella que hace referencia al Fondo Nacional de Cultura. Habíamos colocado nosotros en nuestra versión que el Fondo de Cultura se establezca o se lo deposite, funcione desde el Banco Central. Estamos ahora colocando una transición desde el Banco de Desarrollo hasta el Banco Central en un periodo de 2 años. El Banco de Desarrollo es donde actualmente está depositado este Fondo de Cultura. Finalmente, en la disposición transitoria 13ª, estamos recortando el plazo y apurando para que la designación de nuevas autoridades sea en el plazo de 120 días, de tal manera que una vez aprobada la ley,
en 4 meses podamos estar contando con la nueva estructura de la Casa de la Cultura. Esto es importante porque incluye un proceso de democratización desde los territorios que nos parece que refrescará y le dará más impulso a que se susciten procesos culturales en los territorios. Y ahora sí, finalmente, estas son las mencionadas anteriormente, son aquellas objeciones a las que nos allanamos, es lo que dice el informe, y la última objeción a la que no nos estamos allanando, y pido el respaldo de todo el Pleno de la Asamblea Nacional, para poder mantener lo que hasta ahora está determinado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 83, en el artículo 85, en el 89 y en el 90, en donde se señala la pertinencia de la creación, del funcionamiento y de las responsabilidades del Instituto de Lenguas y Saberes Ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades. La objeción que viene del Ejecutivo dice eliminarlo. En la Comisión nos mantenemos en preservar este instituto. Este instituto ha sido creado con la ley aprobada en el 2010, está poco tiempo en funcionamiento, pero creo que lo que corresponde, luego de aprobado el Código Ingenios, luego de aprobada la Ley de Cultura, con todos los otros instrumentos normativos que tenemos, es tener esta referencialidad de interculturalidad, de institución sobre la interculturalidad, de tal manera que estos procesos que son tan importantes en el sistema educativo puedan gestarse, monitorearse desde este instituto. Por tanto, no nos estamos allanando y nos ratificamos en el texto que salió de nuestra comisión respecto a esta disposición derogatoria. El pedido entonces y la moción que hago al Pleno de la Asamblea, y solicito su apoyo para poder dar de una vez esta aprobación a la Ley de Cultura que nos hace falta en nuestro país, es el allanamiento parcial a la objeción del Ejecutivo en todos sus artículos, en todas las objeciones que han sido presentadas, excepto en la número 21, que habla sobre la disposición derogatoria única del proyecto, en el cual se estaría derogando al Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales de Ecuador. Esta moción la elevo al Pleno para su conocimiento. Muchas gracias.